El 1 de julio de 2025, un telescopio en Chile capturó algo en movimiento. 4 imágenes, magnitud 17.8, un punto tenue deslizándose contra el telón de las estrellas. El astrónomo que revisaba los datos lo marcó de inmediato. Posible objeto cercano a la Tierra, posible amenaza. En cuestión de horas, la alerta se propagó y observatorios alrededor del mundo dirigieron sus instrumentos hacia esa diminuta mota de luz. Lo que encontraron desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los visitantes que llegan desde más allá de nuestro sistema solar. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero pedirte algo. Donde quiera que estés ahora mismo escuchando esto, tómate un segundo y dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas, qué hora es allá y cuál de las imágenes telescópicas de 3i Atlas te parece más misteriosa. ¿Quieres ayudar a que nuestra comunidad crezca? Comparte este video y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo hace posibles estas inmersiones profundas. Gracias. El episodio de hoy tiene 2 partes. En los primeros 40 minutos cubriremos a 3i Atlas y en la segunda parte nos sumergiremos en todo lo nuevo en la ciencia. Si quieres adelantarte, simplemente usa la marca de tiempo. El telescopio que lo detectó primero formaba parte del sistema de alerta de último momento para impactos terrestres de asteroides. Atlas para abreviar. 4 ojos robóticos dispersos por el planeta, escaneando constantemente en busca de rocas que pudieran tener nuestro nombre escrito en ellas. La estación chilena en el observatorio El Sauce captó el objeto en imágenes que al principio parecían insignificantes, solo otro punto entre millones. Pero el software que analiza estos fotogramas notó algo extraño en su trayectoria. Esta cosa se movía rápido. Dirección equivocada, velocidad equivocada. Cuando rastrearon hacia atrás a través de observaciones archivadas, lo encontraron escondido en imágenes que databan del 14 de junio. Había estado allí durante semanas y nadie lo sabía. La instalación de transitorios Zwicky en el Observatorio Palomar de California también lo había capturado, múltiples veces sin darse cuenta de lo que estaban mirando. Lo mismo con las estaciones Atlas en Sudáfrica y Hawái. Una vez que sabes dónde buscar, puedes encontrar fantasmas en datos antiguos. En 48 horas, los astrónomos tenían suficientes observaciones para trazar su camino. Y fue entonces cuando la emoción se transformó en algo más. Este objeto no estaba orbitando nuestro Sol, estaba de paso, trayectoria hiperbólica. Las matemáticas eran claras. 3i Atlas venía de algún otro lugar, y después de su breve visita, se iría para siempre. Solo 2 objetos como este habían sido confirmados antes. Oumuamua, en 2017, esa extraña forma de cigarro tambaleante que aceleró sin explicación. 2i Borisov, en 2019, el cometa que en realidad parecía un cometa, completo con cola y desgasificación. Ahora teníamos el número 3, y desde las primeras observaciones, 3i Atlas ya estaba mostrando señales de ser diferente a ambos predecesores. Era más brillante de lo que debería, más grande de lo esperado, y se movía más rápido que cualquiera de los visitantes interestelares anteriores. 2 días después del descubrimiento, el telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral en el desierto de Atacama, en Chile, apuntó hacia el objetivo. El VLT es exactamente lo que suena. 4 espejos masivos de 8.2 metros cada uno, trabajando juntos en el lugar más seco de la Tierra, donde la atmósfera apenas interfiere con la luz estelar. Durante 13 minutos en la noche del 3 de julio, capturaron múltiples exposiciones mostrando a 3i Atlas arrastrándose a través de las estrellas de fondo. Cuando estas imágenes se apilaron en un compuesto, podías ver el movimiento del cometa como una línea punteada, cada punto representando una instantánea en el tiempo. El primer plano de esa misma noche reveló estructura temprana,
ya no era solo un punto de luz, sino algo con dimensión, un resplandor difuso rodeando un núcleo más brillante. La coma ya se estaba formando, aunque el cometa todavía estaba más allá de la órbita de Júpiter, a más de 4 unidades astronómicas del Sol. Esa apariencia difusa les dijo a los astrónomos que estaban mirando un cometa real, no solo una roca desnuda como Oumuamua había parecido ser. Los cometas son bolas de nieve sucias, hielo y roca mezclados, y cuando la luz solar los calienta, el hielo se sublima directamente de sólido a gas. Ese gas arrastra partículas de polvo consigo, creando la nube que llamamos coma. El hecho de que 3I Atlas ya estuviera activo a tan gran distancia significaba que contenía materiales volátiles, químicos que se evaporan fácilmente. ¿Pero qué químicos exactamente? Ahí es donde las cosas comenzaron a ponerse interesantes. El telescopio Gemini Norte en Hawái puso su espectrógrafo de objetos múltiples sobre el objetivo a mediados de julio. Gemini Norte se encuentra a casi 14.000 pies de elevación en el monte Mauna Kea, por encima del 40% de la atmósfera terrestre. Cuando apuntas un espectrógrafo a un objeto, no solo estás tomando una foto, estás dividiendo su luz en un arco iris, y cada elemento químico deja huellas dactilares en ese arco iris, líneas oscuras donde longitudes de onda específicas son absorbidas, líneas brillantes donde son emitidas. Los datos de Gemini dieron a los científicos su primera mirada detallada de qué estaba hecho 3I Atlas, o al menos qué estaba liberando como gas. Las observaciones usaron filtros rojos, verdes y azules para construir una imagen en color, y lo que vieron fue un cometa con una coma inusualmente grande para su distancia del Sol. Los datos espectroscópicos revelaron firmas químicas que no coincidían del todo con los cometas típicos del Sistema Solar, pero en esta etapa temprana nadie estaba listo para llamarlo anómalo todavía, solo interesante. Entonces el Hubble se involucró. El 21 de julio de 2025, el telescopio espacial Hubble, el ojo más famoso de la humanidad en el cielo, dirigió su atención a 3I Atlas. El cometa estaba a 277 millones de millas de la Tierra en ese momento, aproximándose al sistema solar interior, pero aún muy fuera de la órbita de Marte. La cámara de campo amplio del Hubble capturó lo que sigue siendo la imagen más nítida jamás obtenida de este objeto. En la fotografía, 3I Atlas aparece como un capullo en forma de lágrima de polvo y gas brillando contra la negrura del espacio. Las estrellas de fondo están estiradas en líneas porque el Hubble estaba rastreando al cometa en movimiento, manteniéndolo centrado mientras todo lo demás se difuminaba. Aquí es donde las cosas comenzaron a verse genuinamente extrañas. La forma de lágrima en sí no era inusual. Los cometas a menudo desarrollan comas asimétricas a medida que se calientan, pero la dirección de la elongación llamó la atención. El capullo de polvo estaba extendido hacia el Sol, no alejándose de él. Cada cometa tiene una cola que apunta lejos del Sol, porque la presión de radiación solar empuja el polvo y el gas hacia afuera. Es uno de los hechos más básicos sobre los cometas. Sus colas siempre apuntan lejos del Sol, como cabello soplado por el viento. Excepto que 3I Atlas tenía algo apuntando en la dirección equivocada. Una anticola, una extensión hacia el Sol que desafiaba la física básica que todos entendían. Al principio, algunos astrónomos sugirieron que podría ser una ilusión óptica, un efecto de proyección causado por nuestro ángulo de visión. A veces, los rastros de polvo pueden parecer apuntar hacia el Sol si los miras desde el ángulo correcto, aunque en realidad estén apuntando hacia afuera en el espacio tridimensional. Pero el análisis detallado de la imagen del Hubble mostró que esto no era geometría. La extensión era real, elongación de 2:1 tal como se proyectaba en el cielo, lo que se traducía en una elongación de aproximadamente 10:1,
en el espacio tridimensional real. Algo sobre 3I Atlas estaba creando un chorro de material que apuntaba hacia el Sol, y nadie tenía una buena explicación todavía. Las observaciones del Hubble también permitieron a los astrónomos limitar el tamaño del núcleo, el corazón sólido y helado en el centro de todo ese gas y polvo. Al medir el brillo total y estimar el albedo, qué tan reflectante es la superficie, calcularon que el diámetro del núcleo no podía ser menor a 440 metros y no podía ser mayor a 5.6 kilómetros. Es un rango enorme, pero les dijo algo importante. 3I Atlas era sustancialmente más grande que Oumuamua, que había sido tal vez unos pocos cientos de metros de diámetro como máximo. Esto importaba porque el tamaño afecta a todo lo demás. Objetos más grandes tienen más gravedad, retienen compuestos volátiles más tiempo, producen más gas cuando se calientan. Un cometa de 5 kilómetros puede permanecer activo mucho más tiempo y a distancias mucho mayores que uno de 500 metros. Y si quieres entender el comportamiento de 3I Atlas, necesitas saber qué tan grande es realmente. El problema es que no puedes medir directamente el tamaño de algo tan distante y tan pequeño. Incluso para el Hubble, el núcleo de 3I Atlas era solo un punto. Lo que puedes medir es el brillo, cuánta luz solar refleja hacia nosotros. Pero el brillo depende tanto del tamaño como de la reflectividad. Un objeto pequeño y brillante puede reflejar tanta luz como un objeto grande y oscuro. Los cometas tienden a ser oscuros, sus superficies cubiertas de material orgánico procesado que absorbe la mayor parte de la luz que los golpea. El albedo típico del cometa es alrededor del 4%, lo que significa que solo reflejan el 4% de la luz solar que los alcanza. Pero el rango varía. Algunos cometas son más oscuros, algunos más brillantes. Sin saber el albedo exacto, solo puedes establecer límites. Si 3I Atlas fuera extremadamente oscuro, tendría que ser bastante grande para ser tan brillante. Si fuera relativamente brillante, podría ser más pequeño. Los límites de 440 metros a 5.6 kilómetros cubrían todas las posibilidades razonables. Los astrónomos favorecían el extremo más grande del rango basándose en qué tan activo era el cometa, pero no podían estar seguros. Lo que sí sabían era que 3I Atlas no era como Oumuamua, en al menos un aspecto fundamental. Definitivamente era un cometa, no un asteroide. Tenía hielo, tenía gas, tenía polvo. Estaba haciendo todas las cosas normales que hacen los cometas, excepto por esa extensión hacia el Sol, que no era normal en absoluto. A medida que pasaban julio y agosto, más telescopios se unieron a la vigilancia. El Observatorio Lowell en Arizona, el Observatorio Nacional Kitt Peak, el Gran Telescopio Binocular en el Monte Graham, observatorios aficionados en todo el mundo. Cualquiera con un telescopio decente y cielos despejados intentaba capturar al visitante interestelar antes de que se desvaneciera. Y 3I Atlas cooperó siendo más brillante de lo esperado. A mediados de agosto había alcanzado magnitud 9, justo en el borde de la visibilidad a simple vista en condiciones ideales. Para un objeto que aún estaba más allá de la órbita de Marte, eso era inusualmente brillante. Los modelos predicen el brillo del cometa en función de la distancia al Sol y la Tierra. Dale me gusta, suscríbete y comparte este viaje con quien necesite mirar al cielo esta noche. A medida que un cometa se acerca al Sol, se calienta y libera más gas, volviéndose más brillante. A medida que se acerca a la Tierra, aparece más brillante simplemente porque está más cerca. Los modelos estándar toman estas dos curvas y te dicen qué esperar. Pero 3I Atlas superaba constantemente las predicciones. No por mucho, no dramáticamente, pero consistentemente. Cada observación mostraba que era un poco más brillante de lo previsto. Eso sugería una de dos cosas. O los modelos estaban equivocados sobre su tamaño y composición, o el cometa estaba haciendo algo inusual,
Cometas que se separan a veces se vuelven dramáticamente más brillantes a medida que el área de superficie recién expuesta libera gas atrapado. Pero ninguna imagen mostró evidencia de fragmentación. 3I Atlas parecía sólido. O tal vez su composición era diferente de los cometas del sistema solar, de una manera que lo hacía más activo a grandes distancias. Los cometas interestelares pasaron miles de millones de años en el espacio profundo entre las estrellas donde las temperaturas están solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. En ese frío, gases que normalmente se evaporarían, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, se congelan en el hielo. Cuando el cometa entra en un sistema estelar y comienza a calentarse, esos compuestos supervolátiles son los primeros en sublimarse. Podrían crear actividad a distancias donde los cometas normales del sistema solar aún permanecerían inactivos. En septiembre, los astrónomos obtuvieron otro conjunto de datos espectrales, esta vez del instrumento MUSE en el telescopio muy grande. MUSE significa explorador espectroscópico de unidad multi en inglés, y es exactamente eso. Un espectrógrafo que puede tomar espectros de múltiples puntos en su campo de visión simultáneamente. Apúntalo a un cometa y obtienes un mapa tridimensional, 2 dimensiones espaciales más una dimensión espectral, mostrando cómo se distribuyen los diferentes productos químicos en la coma. Los datos de MUSE revelaron algo intrigante. La coma de 3I Atlas mostraba emisión fuerte de moléculas de carbono diatómico, C2, y cianógeno, CN. Esas son firmas comunes de cometas, pero las proporciones eran raras. Típicamente en cometas del sistema solar, las proporciones de estos químicos caen dentro de rangos predecibles. Los cometas de diferentes regiones del sistema solar, formados a diferentes temperaturas, muestran proporciones ligeramente diferentes. Los cometas de la nube de Oort, que se formaron en el sistema solar exterior, tienen una química. Los cometas del cinturón de Kuiper que se formaron más cerca tienen otra, pero 3I Atlas no coincidía del todo con ninguno de los patrones. No estaba dramáticamente fuera, no era como si estuviera hecho de elementos exóticos, pero las proporciones caían fuera de las distribuciones normales. Podría significar que se formó en un sistema estelar con una composición ligeramente diferente. O podría significar que pasó tanto tiempo en el espacio interestelar que su química superficial fue alterada por la radiación cósmica. O podría ser solo variación normal, la diferencia entre cometas individuales que sucede por casualidad. Con solo 3 cometas interestelares confirmados para comparar, era imposible decir qué variaciones eran significativas. Los cometas del sistema solar también muestran mucha diversidad individual. Cada cometa es único. Tal vez cada cometa interestelar también sería único. Para octubre, 3I Atlas había cruzado la órbita de Marte y se dirigía hacia el perihelio, su aproximación más cercana al Sol. Los modelos predijeron que alcanzaría el perihelio alrededor del 31 de diciembre de 2025, a una distancia de aproximadamente 1.3 unidades astronómicas del Sol, justo fuera de la órbita de la Tierra. Eso era más cerca de lo que habían llegado Oumuamua o Borisov. Oumuamua rozó a través del sistema solar interior a una distancia de 0.25 UA, dentro de la órbita de Mercurio, pero ya estaba saliendo cuando lo descubrimos, ya pasado su punto más cercano. Borisov se mantuvo afuera, alcanzando el perihelio a 2 UA. 3I Atlas nos daría la mejor vista prolongada que jamás habíamos tenido de un visitante interestelar en su aproximación más cercana. Los observatorios comenzaron a reservar tiempo de manera agresiva. El telescopio espacial James Webb, la joya de la corona de la astronomía infrarroja, programó observaciones. El Atacama Large Millimeter Array, ALMA, el conjunto de radio en Chile, apuntó sus 66 antenas al objetivo. Cada instalación importante quería datos. Esta era una oportunidad única en una generación,
tal vez única en una vida, para estudiar material de otro sistema estelar. Ningún futuro imaginable nos permite volar a otra estrella y traer de vuelta muestras. Pero de vez en cuando, el universo envía muestras a nosotros. Cometas expulsados de otros sistemas estelares, vagando por la galaxia, ocasionalmente pasando a través de nuestro vecindario. Son cápsulas del tiempo de lugares y épocas que nunca visitaremos. Cada molécula en su hielo, cada grano de polvo en su núcleo, cuenta una historia sobre dónde se formaron y qué experimentaron en su largo viaje a través del espacio interestelar. Entonces, llegó la revelación que nadie esperaba. El 23 de octubre, un equipo usando el telescopio espacial James Webb publicó datos espectrales infrarrojo medio de 3 Atlas. El infrarrojo medio ve el calor, la radiación que emiten los objetos simplemente por estar tibios. El instrumento MIRI del Webb puede descomponer esa radiación térmica en longitudes de onda, creando un espectro que revela qué minerales y moléculas están presentes en función de cómo absorben y emiten calor. El espectro de 3I Atlas mostró algo inesperado. Había una fuerte absorción alrededor de 10 micrómetros, consistente con silicatos, minerales de roca que esperarías en el polvo de un cometa, pero había otra característica alrededor de 3.4 micrómetros, una firma de hielo de dense agua. No solo vapor de agua, sino hielo real, granos cristalinos congelados. Eso era extraño porque a la distancia de 3I Atlas del Sol, el hielo superficial debería no haber sublimado en su mayoría. Los cometas tienen capas: núcleo rocoso, manto helado, corteza procesada. A medida que se acercan al Sol, la capa exterior se calienta y libera gas, dejando atrás una corteza de material orgánico oscuro y polvo. El hielo fresco solo queda expuesto si algo rompe la corteza: un desprendimiento, un colapso, una eyección violenta de gas. El espectro del Webb sugería que 3I Atlas tenía hielo fresco en su superficie. O bien, algo lo había expuesto recientemente, o el cometa de alguna manera mantenía hielo superficial más cerca del Sol de lo que normalmente persistiría. Eso podría explicar la actividad inusual, el brillo, la anticola. Si había roturas activas en la superficie constantemente exponiendo hielo fresco, el cometa produciría más gas de lo esperado. Y si esos chorros de gas estaban apuntando en direcciones inusuales debido a la forma del núcleo o la distribución de áreas activas, podrías obtener estructuras asimétricas como la extensión hacia el Sol. Pero eso planteaba otra pregunta: ¿por qué el núcleo de 3I Atlas sería tan activo? Los cometas del sistema solar que hacen múltiples pasajes alrededor del Sol eventualmente se agotan. Las capas externas se evaporan, la corteza se espesa, la actividad disminuye. Este era el primer paso de 3I Atlas alrededor de un Sol, su primera vez sintiendo calor estelar significativo en miles de millones de años. Debería estar liberando compuestos supervolátiles intactos, gases de hielo interestelar pristino. En cambio, parecía tener hielo de agua superficial fresco, como si algo hubiera alterado recientemente su superficie. Las teorías comenzaron a proliferar. Tal vez 3I Atlas había pasado cerca de otra estrella antes de venir aquí, calentándose lo suficiente para procesar su superficie, luego enfriándose nuevamente durante el largo viaje interestelar. Tal vez había sido golpeado por algo en el espacio interestelar, un grano de polvo moviéndose a alta velocidad, destrozando la corteza y exponiendo hielo fresco. Tal vez su estructura interna era diferente de los cometas del sistema solar, de maneras que afectaban cómo liberaba gas. O tal vez estábamos viendo procesos normales de cometas que simplemente se veían extraños, porque nunca antes habíamos observado un cometa interestelar tan de cerca a estas distancias. El 4 de noviembre, el Observatorio de Rayos Dethys Chandra observó a 3I Atlas. Los cometas generalmente no emiten rayos X,
pero pueden hacerlo bajo ciertas condiciones. Cuando el viento solar, el flujo de partículas cargadas del Sol, golpea el gas de un cometa, puede excitar átomos y hacer que emitan rayos X. Es un proceso llamado intercambio de carga. El Chandra detectó emisión de rayos X débil de 3I Atlas, confirmando que su coma era lo suficientemente densa para interactuar con el viento solar. Los datos también permitieron a los científicos estimar la tasa de producción de gas. El cometa estaba liberando aproximadamente 1000 kilogramos de material por segundo. Eso es mucho, equivalente a un pequeño automóvil de masa evaporándose cada segundo. Y esto estaba sucediendo mientras el cometa aún estaba más allá de la órbita de la Tierra, todavía calentándose. A medida que se acercaba al Sol, la tasa de producción aumentaría. Para mediados de noviembre, 3I Atlas había alcanzado magnitud 6, fácilmente visible con binoculares. Los astrónomos aficionados alrededor del mundo estaban capturando imágenes cada noche despejada. Los foros en línea se llenaron de fotografías mostrando la evolución del cometa. La coma se había expandido, la extensión hacia el Sol se había vuelto más pronunciada, y una cola de polvo débil finalmente era visible extendiéndose en la dirección esperada, lejos del Sol. Así que ahora había 3 características: la coma, la anticola apuntando al Sol y una cola de polvo normal. La estructura se estaba volviendo más compleja a medida que el cometa se activaba. El 17 de noviembre pasó algo extraordinario. Un astrónomo aficionado en Australia, monitoreando a 3I Atlas con un telescopio de 20 centímetros y una cámara CCD, notó un súbito aumento de brillo. Durante varias horas, el cometa se iluminó en casi media magnitud, antes de desvanecerse gradualmente de regreso a su brillo anterior. Había experimentado un estallido, una liberación repentina de gas y polvo. Los estallidos son comunes en cometas. El calentamiento desigual puede acumular presión debajo de la corteza superficial hasta que algo cede. El hielo sublimado explota hacia afuera, arrastrando polvo, creando temporalmente una nube más brillante. Estos eventos pueden durar horas o días. Lo notable sobre el estallido de 3I Atlas fue su momento. No había pasado nada obvio para desencadenarlo. Ningún súbito incremento en calentamiento solar, ninguna perturbación gravitacional. El cometa simplemente decidió, por razones que le pertenecían únicamente, liberar un montón de material al espacio. Eso decía algo sobre su estructura interna. La corteza debía ser lo suficientemente porosa para permitir que el gas se acumulara debajo de ella. El hielo debía ser lo suficientemente volátil para sublimarse rápidamente cuando quedara expuesto. Y el núcleo debía estar lo suficientemente caliente internamente para mantener estos procesos activos incluso a más de una UA del Sol. Durante los días siguientes, los observadores informaron de estallidos adicionales más pequeños. 3I Atlas se estaba volviendo impredecible. Los modelos de brillo que habían tenido problemas para seguirlo se volvieron casi inútiles. El cometa simplemente haría lo que quisiera. Eso hacía la planificación de observaciones desafiante para instalaciones grandes que necesitaban programar tiempo con meses de anticipación, pero lo hacía emocionante para cualquiera observándolo en tiempo real. Nunca sabías si veías al cometa en un estado tranquilo o si estabas a punto de presenciar un estallido. Ahora, acercándonos a diciembre, las apuestas aumentaron. El perihelio se acercaba. El cometa estaría en su máxima actividad. Si iba a hacer algo dramático, fragmentarse, desarrollar una cola espectacular, revelar algo sobre su composición que cambiara nuestra comprensión, sucedería pronto. Y los telescopios estaban listos. El Atacama Large Millimeter Array comenzó su campaña de observación seria a principios de diciembre. ALMA ve longitudes de onda milimétricas entre infrarrojo y radio. En esas longitudes de onda puedes detectar moléculas específicas en el gas del cometa midiendo sus líneas de emisión características. ALMA.
Tenía resolución suficiente para mapear cómo se distribuían diferentes moléculas en la coma, creando un mapa químico tridimensional de la nube de gas. Los primeros datos de ALMA detectaron monóxido de carbono, metanol, formaldehído y cianuro de hidrógeno, todas moléculas comunes de cometas, pero las abundancias relativas seguían siendo raras. Demasiado metanol, no suficiente cianuro de hidrógeno comparado con cometas del sistema solar. La ratio de monóxido de carbono a agua también estaba fuera. Estos no eran cambios dramáticos, pero eran consistentes. Cada conjunto de datos mostraba pequeñas diferencias respecto a los cometas normales. Tomados individualmente, cualquiera podría ser variación aleatoria. Tomados juntos, empezaron a aparecer un patrón. 3i, Atlas, tenía química diferente. No alienígena, no exótica, pero diferente. Como si se hubiera formado de una nube de gas que tenía proporciones elementales ligeramente diferentes de la nebulosa de la que se formó nuestro sistema solar. Las estrellas se forman de nubes de gas molecular que colapsan bajo su propia gravedad. La composición química de esas nubes varía dependiendo de dónde estén en la galaxia y qué generación de estrella están formando. Estrellas más viejas en el disco externo galáctico, formadas de gas que tenía menos elementos pesados, porque menos generaciones de estrellas habían vivido y muerto para enriquecer el medio interestelar. Estrellas más jóvenes en regiones de formación estelar activa podrían formarse de gas enriquecido con eyecciones de supernovas recientes. Estas diferencias en composición química se propagan hacia abajo a los planetas y cometas que se forman alrededor de esas estrellas. Si 3i Atlas se formó alrededor de una estrella de diferente edad o en una región diferente de la galaxia, tendría proporciones ligeramente diferentes de carbono a oxígeno, a nitrógeno, a azufre, que nuestro Sol y nuestros cometas. Y eso es exactamente lo que los datos mostraban. No diferencias grandes, solo pequeñas variaciones que se acumulaban. El 18 de diciembre, el telescopio espacial James Webb completó su campaña de observación más completa aún. Una secuencia de observaciones de 12 horas usando múltiples instrumentos, cubriendo desde 1 micrómetro hasta 28 micrómetros, construyendo un espectro completo del ultravioleta cercano al infrarrojo medio. Cuando se procesaron los datos, revelaron la imagen más detallada de la composición química del cometa obtenida hasta ahora. El espectro del infrarrojo cercano mostró líneas de emisión de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y varios hidrocarburos. El espectro del infrarrojo medio mostró características de silicatos, carbono orgánico y posiblemente carbonatos. Había sugerencias de nitrógeno molecular, extremadamente difícil de detectar porque no emite líneas espectrales fuertes. Y había algo más, una característica débil alrededor de 7.6 micrómetros que no coincidía con ninguna molécula conocida de cometas. Podría ser un artefacto de calibración, podría ser contaminación de fondo, o podría ser real. Los miembros del equipo examinaron los datos intensamente, verificando calibraciones, buscando otras explicaciones. La característica permanecía, estaba justo en el límite de la significancia estadística, lo suficientemente fuerte para ser probablemente real, pero no lo suficientemente fuerte para estar seguro. Si era real, podría ser un compuesto orgánico complejo que no era común en cometas del sistema solar. Posiblemente algo con estructura de anillo de carbono, un hidrocarburo aromático policíclico. Esos químicos se encuentran en el espacio interestelar, formados en las atmósferas frías de estrellas viejas o en las regiones densas de nubes moleculares. Nunca habían sido detectados definitivamente en cometas antes, pero teóricamente deberían estar ahí, incorporados en los granos de polvo. El espectro de 3i Atlas sugería que podrían estar presentes en mayores abundancias que en cometas del sistema solar. Tal vez porque el cometa se formó en un entorno con más producción de estos químicos,
o tal vez porque pasó tiempo en el medio interestelar donde quedó expuesto a química de radiación que produjo estos compuestos. De cualquier manera, era intrigante. Una posible firma de química verdaderamente alienígena, química de otro sistema estelar, procesada de maneras ligeramente diferentes. El 22 de diciembre, solo 9 días antes del perihelio, 3I Atlas alcanzó magnitud 5, visible a simple vista bajo cielos oscuros. Personas sin entrenamiento astronómico estaban viendo luz de otro sistema estelar con sus propios ojos. Fotones que viajaron quizás cientos o miles de años luz desde cualquier estrella donde se formó este cometa, reflejados de su superficie helada, cruzando el espacio interestelar, entrando en nuestro sistema solar, rebotando del hielo nuevamente ahora bajo nuestro Sol, viajando 8 minutos luz hasta la Tierra, atravesando la atmósfera, golpeando retinas, generando señales nerviosas, creando conciencia, tocar lo intocable. Cada observación agudizaba las preguntas. Si 3I Atlas tenía química diferente, ¿qué decía eso sobre su estrella anfitriona? Si su comportamiento era diferente, ¿qué decía eso sobre las condiciones en su sistema natal? Si sobrevivía intacto al perihelio, se deslizaría de regreso al espacio interestelar, llevando estos secretos con él, dejándonos solo con los pocos meses de datos que habíamos logrado recopilar. Cada hora importaba, cada observación sumaba, cada espectro, cada imagen, cada medición de brillo se agregaba al acertijo, y el tiempo se estaba acabando. A medida que diciembre avanzaba hacia su final, la actividad alrededor de 3I Atlas llegó a frenesí. Telescopios alrededor del mundo rastreaban el cometa cada noche disponible. Los astrónomos publicaban papers preliminares en servidores de preprints, compartiendo datos antes de la revisión por pares, porque todo se movía demasiado rápido para esperar. Discusiones en conferencias virtuales, mensajes intercambiados a través de zonas horarias, todos tratando de entender este visitante antes de que desapareciera. Ahora pasemos a la segunda parte de nuestro viaje, donde exploramos todo lo que ha estado sucediendo en ciencia durante las últimas semanas, porque octubre de 2025 fue un mes extraordinario para descubrimientos, revelaciones y controversias que se extendieron mucho más allá de 3I Atlas. Computación cuántica. En la segunda semana de octubre, Atom Computing anunció un avance en corrección de errores cuánticos. Sus procesadores capturaron titulares al demostrar qubits con tiempos de coherencia extendidos, empujando el límite de qué cálculos se pueden realizar antes de que el ruido cuántico destruya los resultados. Los detalles técnicos son densos. Qubits de átomo neutro atrapados con láser, códigos de corrección de errores de superficie, detección de síndromes sin medición destructiva, pero el resultado práctico importa. Las computadoras cuánticas se están volviendo más estables. La estabilidad importa porque los cálculos cuánticos son frágiles. Los qubits existen en superposición, simultáneamente 0 y 1 hasta que se miden. Esa superposición es lo que da poder a las computadoras cuánticas, permitiéndoles explorar múltiples soluciones en paralelo. Pero cualquier interacción con el entorno, radiación térmica, campos magnéticos dispersos, vibraciones, colapsa la superposición prematuramente. Eso es decoherencia, la principal barrera para la computación cuántica práctica. Los códigos de corrección de errores abordan esto usando múltiples qubits físicos para codificar un único qubit lógico. Si alguno de los qubits físicos falla, el sistema puede detectar y corregir el error sin destruir el cálculo. Suena simple, pero requiere enormes gastos generales. Los esquemas actuales necesitan quizás 1000 qubits físicos para hacer un único qubit lógico confiable. Escalar a cálculos útiles requiere millones de qubits físicos. Nadie está allí todavía, pero el anuncio de Atom Computing mostró progreso.
Sus qubits de átomo neutro permanecieron coherentes más tiempo que generaciones anteriores. Sus operaciones de corrección de errores introdujeron menos errores adicionales. Las brechas se están cerrando. ¿Por qué debería importarle a alguien que no sea un físico cuántico? Porque si las computadoras cuánticas escalan, rompen la criptografía. La mayor parte de la seguridad en Internet depende del problema de factorización. Multiplicar dos grandes números primos es fácil. Factorizar el producto de vuelta en primos es duro. Tan duro que proteger datos tomando la cantidad de tiempo que el universo ha existido, usando computadoras clásicas. Pero una computadora cuántica ejecutando el algoritmo de Shor podría factorizar esos números en horas. Cada transacción cifrada, cada comunicación segura, cada sistema de autenticación que depende de factorización, se volvería transparente. Los gobiernos lo saben. Agencias de inteligencia han estado almacenando datos cifrados durante años, esperando el día en que puedan descifrarlo. Se llama cosecha ahora, descifra después. El reloj está corriendo. La comunidad criptográfica ha estado desarrollando criptografía postcuántica, algoritmos de cifrado que incluso las computadoras cuánticas no pueden romper basados en diferentes problemas matemáticos difíciles. El NIST estandarizó varios de estos algoritmos en 2024. La transición está comenzando, pero toma años reemplazar infraestructura criptográfica. Sistemas heredados persisten décadas. Para cuando las computadoras cuánticas estén listas, mucho de Internet aún podría ser vulnerable. Así que el anuncio de Atom Computing no fue solo un hito científico, fue un temporizador haciendo tic-tac. Cada mejora en estabilidad cuántica nos acerca al día en que las suposiciones de seguridad fundamentales colapsan. Y a menos que los sistemas de cifrado post-cuántico se implementen ampliamente primero, habrá una ventana donde actores con computadoras cuánticas podrán leer comunicaciones supuestamente seguras. Ese riesgo no es hipotético, es simplemente una cuestión de cuándo, no si. Inteligencia artificial. Octubre también trajo múltiples anuncios de IA, algunos sustanciales, otros publicitarios. OpenAI lanzó mejoras a GPT-4, mejor razonamiento, límites de contexto más largos, integración de herramientas mejorada. Anthropic, el creador de Claude, anunció características similares. Google DeepMind demostró avances en doblado de proteínas y diseño de materiales. Meta lanzó modelos de código abierto alcanzando capacidades de propiedad. La carrera continúa acelerándose. Una aplicación importante está impactando atención. IA en predicción climática. DeepMind había mostrado previamente que los modelos de aprendizaje automático podían predecir patrones climáticos con precisión, comparable a modelos físicos tradicionales usando una fracción del tiempo de cómputo. En octubre revelaron mejoras que empujan la precisión más allá de métodos convencionales en ciertos horizontes temporales. Los modelos climáticos tradicionales simulan atmósfera como ecuaciones físicas, dividiendo el planeta en celdas de cuadrícula y calculando cómo el aire y la humedad fluyen entre ellas. Es computacionalmente intensivo, requiriendo supercomputadoras horas para producir pronósticos de días o semanas. Los enfoques de aprendizaje automático entrenan en décadas de datos climáticos históricos, aprendiendo patrones sin simular explícitamente física. Son más rápidos, pero históricamente menos precisos. Ahora esa brecha se está cerrando. Los modelos de IA coinciden o superan pronósticos tradicionales en muchas métricas. Eso no significa que reemplacen físicos del clima, sino que se vuelven herramientas para validación cruzada y exploración. Ejecuta tanto modelos físicos como IA. Donde están de acuerdo, confía en el pronóstico. Donde difieren, investiga por qué. Tal vez la IA capturó un patrón que los modelos físicos perdieron. Tal vez la IA está sobreajustando a quirks en datos de entrenamiento. De cualquier manera, la discrepancia señala dónde mirar.
y más rápido que los pronósticos en tiempo real significan mejores advertencias. Si predices una tormenta severa 2 horas antes en lugar de 20 minutos, las personas tienen tiempo de buscar refugio. Eso salva vidas. Pero IA en ciencia también plantea preguntas. Cuando un modelo de aprendizaje automático hace predicciones precisas sin explicar por qué, ¿cuenta como comprensión? Si no podemos interpretar qué patrones aprendió el modelo, ¿podemos confiar en él? ¿Y si funciona en promedio pero falla catastróficamente en situaciones raras? Estos problemas se convierten en dilemas éticos cuando aplicamos IA a decisiones médicas, sistemas autónomos, políticas gubernamentales. Octubre también trajo controversia sobre IA en ciencia. Un paper fue retractado después de descubrirse que sus gráficos fueron generados por IA con datos fabricados. Revisores no lo captaron porque las figuras se veían plausibles. Esta no fue la primera instancia. A medida que las herramientas de IA se vuelven más sofisticadas, generar datos convincentes pero falsos se vuelve más fácil. La revisión por pares no fue diseñada para detectar fraude sofisticado. Depende de confianza, la suposición de que autores actúan de buena fe. Cuando esa suposición se rompe, el sistema se tambalea. Las revistas ahora luchan con cómo verificar autenticidad sin ralentizar publicación a paso de tortuga. Algunas exigen datos brutos. Algunas usan software de detección de manipulación de imágenes. Pero cada contramedida impulsa esfuerzos de evasión más sofisticados. Es una carrera armamentista, y hasta ahora, los malos actores pueden tener ventaja porque crear contenido falso es más fácil que detectarlo. Esto erosiona confianza en literatura científica. Si lectores no pueden creer números, gráficos, conclusiones sin investigación forense, la empresa científica se ralentiza. El intercambio de conocimiento depende de confianza. Dañar esa confianza daña la ciencia misma. El problema se extiende más allá de journals académicos. Desinformación generada por IA se propaga en redes sociales. Artículos de noticias falsos, fotos manipuladas, videos deepfake, todos producidos a escala sin esfuerzo significativo. Las personas ya luchan por distinguir real de falso. La IA empeora mucho el problema. Y no es solo mala información. Las herramientas de IA permiten campañas de desinformación dirigidas. Analiza comportamiento de audiencias, genera contenido personalizado para explotar sesgos. Distribuye a través de redes de bots. Sofisticación era inalcanzable hace 5 años. Ahora está alcanzable para cualquiera con modestos recursos técnicos. Así que mientras la IA impulsa avances científicos genuinos, también arma falsedad a escalas sin precedentes. Navegando esto requiere alfabetización crítica, escepticismo, verificación. También requiere mejores herramientas de detección, mejores marcos regulatorios, posiblemente mecanismos de verificación incorporados en plataformas. No hay soluciones fáciles. UAP y divulgación. El tema de fenómenos aéreos no identificados nuevamente capturó atención pública en octubre, impulsado por audiencias congresionales, informes de denunciantes y especulación viral online. La oficina del Pentágono que rastrea UAP, ahora llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, publicó un informe resumiendo casos recientes. Conclusión: la mayoría de avistamientos de UAP-T resultan ser aeronaves convencionales, drones, globos climáticos o artefactos de sensores cuando se investigan a fondo. Algunos casos permanecen sin explicar, pero sin explicar no significa alienígena. Significa datos insuficientes o análisis incompleto. A pesar de esto, narrativas sobre encubrimientos gubernamentales y tecnología extraterrestre persisten robustamente. Parte de esto es apego genuino a ideas sobre vida más allá de la Tierra. La perspectiva de contacto alienígena emociona imaginaciones y ofrece escape de preocupaciones terrestres. Parte es desconfianza de instituciones gubernamentales que históricamente han mentido
o clasificado información innecesariamente. Cuando agencias gubernamentales dicen «no hay nada aquí», muchos recuerdan ocasiones anteriores en que gobiernos dijeron lo mismo sobre verdades que luego fueron reveladas. Esa erosión de credibilidad alimenta teorías de conspiración porque incluso declaraciones veraces no son creídas. El fenómeno Boosphere, mencionado en reportes online, ilustra el problema. Supuestamente un artefacto metálico recuperado, mostrando propiedades que desafían explicación. Afirmaciones sobre su composición isotópica, comportamiento electromagnético, resistencia estructural, circulan entre entusiastas de UAP. Agencias gubernamentales declaran que no se recuperó tal objeto. Escépticos apuntan a falta de evidencia verificable. Creyentes argumentan que la evidencia está siendo suprimida. Nadie cambia de opinión. Cada lado se entrinchera más. Entonces, ¿qué pasó realmente con el Boosphere, si es que existe? Dado que no hay evidencia pública verificable, no se puede llegar a conclusiones. Podría ser invención completa, alguien fabricando una historia para atención o ganancia financiera. Podría ser interpretación errónea de material terrestre inusual, pero no exótico. Podría ser desinformación deliberada propagada para propósitos desconocidos. O bajo algún grado mínimo de probabilidad podría ser exactamente lo que afirman los proponentes. Sin acceso a evidencia física, análisis independientes, procedencia verificable, no hay forma de saberlo. Pero eso no detiene especulación de llenar el vacío. Las personas construyen narrativas elaboradas basadas en fragmentos de información, rumores, deseos. Esas narrativas se autorrefuerzan. La evidencia que se ajusta es aceptada. La evidencia que contradice es descartada como parte del encubrimiento. Eventualmente la creencia se vuelve inmune a contraevidencia. Esta psicología no se limita a UAP. Opera en movimientos antivacunas, negación del cambio climático, teorías de conspiración de elecciones, cualquier dominio donde compromisos emocionales anulean evaluación racional. Todos los humanos son susceptibles. Todos creemos cosas por razones que no son puramente racionales. La diferencia radica en si permanecemos abiertos a actualizar creencias cuando nueva evidencia emerge o si nos entrinchamos defensivamente. El problema con teorías de conspiración no es que nunca sean verdaderas. Conspiraciones reales ocurren. Gobiernos mienten. Corporaciones encubren maldades. El problema es distinguir conspiraciones reales de imaginarias sin caer en paranoia nihilista donde todo se vuelve sospechoso y nada es confiable. Eso requiere estándares de evidencia, pensamiento probabilístico, humildad sobre limitaciones del conocimiento personal. También requiere estructuras sociales que fomenten confianza. Si instituciones son transparentes, responsables, confiables, las personas no necesitan recurrir a explicaciones de conspiración. Cuando las instituciones son secretas, evasivas, protectoras, la desconfianza crece justificadamente. Parte de restaurar confianza pública en ciencia y gobierno involucra ganar esa confianza con apertura. La oficina Aro del Pentágono aparentemente intenta hacer esto publicando informes, conduciendo audiencias públicas, desclasificando datos. Pero el legado de secreto y percepciones de deshonestidad hacen incluso esfuerzos de buena fe parecer sospechosos a audiencias escépticas. Lleva tiempo reconstruir confianza. Requiere consistencia, transparencia, admisión de errores, pasados. Teorías de conspiración. Hablando de las cuales, octubre vio florecimientos de varias teorías de conspiración no relacionadas con UAP. La rápida propagación de afirmaciones falsas sobre desastres naturales, eventos políticos, avances tecnológicos, todo amplificado por plataformas de redes sociales y multiplicado por IA. Las teorías de conspiración prosperan en incertidumbre. Cuando eventos importantes ocurren sin explicaciones claras,
Las personas llenan vacíos con narrativas. Esas narrativas suelen involucrar agentes intencionales, actores poderosos, controlando eventos detrás de escenas, porque intención se siente más comprensible que caos o complejidad. Un terremoto es acto de naturaleza, impersonal y sin sentido. Pero si el terremoto fue causado por experimento gubernamental secreto o prueba de arma, entonces alguien es responsable. Esa narrativa ofrece objetivo para enojo, explicación que se siente satisfactoria incluso si es falsa. La psicología detrás de esto está bien estudiada. Los humanos son detectores de patrones. Evolucionamos para ver agencia y intención, porque suponer presencia de depredadores o competidores era más seguro que asumir su ausencia. Mejor sobredetectar amenazas que subdetectarlas. Esa sensibilidad persiste incluso cuando amenazas modernas son abstractas o impersonales. Así que vemos intención donde no la hay. Además, las personas prefieren narrativas simples a complejas. Explicación de conspiración que culpa a grupo unificado se siente más limpia que explicación que involucra múltiples factores interactuando de maneras impredecibles. Sistemas complejos producen resultados emergentes que ningún actor individual controla. Pero esa complejidad es incómoda. Es más fácil creer que alguien está a cargo, incluso si ese alguien es malévolo. Las redes sociales amplifican estos sesgos. Algoritmos optimizan compromiso y contenido que provoca emoción atrae compromiso. Teorías de conspiración son provocadoras emocionales. Evocan ira, miedo, sensación de conocimiento interno. Compartirlas te hace sentir informado, parte de comunidad iluminada. Plataformas recompensan compartición con visibilidad, creando ciclos de retroalimentación donde contenido más sensacional se propaga más rápido independientemente de veracidad. Contrarrestar esto requiere pensamiento crítico y verificación de hechos, pero también diseño de plataformas mejor. Si algoritmos priorizaran precisión sobre compromiso, si los usuarios fueran incitados a verificar afirmaciones antes de compartir, si desinformación flagrante fuera rápidamente etiquetada o removida, propagación se ralentizaría. Pero estos cambios de diseño reducen compromiso a corto plazo, hiriendo rentabilidad. Así que plataformas enfrentan tensión entre responsabilidad social e incentivos financieros. Hasta ahora, financieros usualmente ganan. Política y conspiración a menudo se entrelazan. En ciclos electorales, desinformación sobre candidatos, manipulación de votación, interferencia extranjera, circula abundantemente. Octubre de 2025 no fue diferente. Afirmaciones sobre sistemas de votación comprometidos, votos ilegales, coordinación oscura, todo apareció sin evidencia sustancial. Estas afirmaciones corroen confianza en procesos democráticos. Cuando ciudadanos no creen que elecciones son justas, legitimidad de gobiernos electos sufre. Eso debilita estabilidad política y reduce disposición a aceptar resultados. En casos extremos, lleva a violencia. Las consecuencias no son triviales. Distinguir afirmaciones legítimas sobre irregularidades electorales de teorías infundadas de conspiración se vuelve difícil cuando ambos lados de debate político tienen incentivo para gritar fraude. Las narrativas se forman alrededor de identidades partidistas. Gente cree afirmaciones que apoyan a su lado y rechaza afirmaciones que favorecen a oponentes, independientemente de evidencia. Polarización se refuerza. La solución no es censurar debate político, sino fortalecer alfabetización mediática, promover verificación independiente y construir sistemas electorales robustos que resistan manipulación y proporcionen transparencia. Cuando los votantes confían en que sus votos se cuentan precisamente, teorías de conspiración sobre elecciones robadas tienen menos tracción. Pero construir ese tipo de confianza requiere inversión en infraestructura electoral, auditorías verificables y comunicación consistente de autoridades electorales.
exploración espacial. Octubre trajo noticias de múltiples misiones. La sonda Europa Clipper de NASA continuó su camino hacia la luna de Júpiter, programada para llegar a finales de década. Europa es objetivo principal en búsqueda de vida más allá de la Tierra, porque debajo de su capa de hielo parece haber océano de agua líquida, potencialmente habitable. Clipper realizará múltiples sobrevuelos midiendo grosor de hielo, química de océano y actividad geológica. Si detecta señales de que el océano podría soportar vida, misiones futuras podrían aterrizar, taladrar el hielo y buscar directamente. Pero eso está décadas adelante. Mientras tanto, la misión Artemisa de NASA enfrentó más retrasos. Artemisa tiene como objetivo devolver humanos a la Luna, estableciendo presencia sostenida como trampolín hacia Marte. El cronograma original apuntaba a aterrizaje lunar tripulado en 2025. Esa fecha se ha deslizado repetidamente. Ahora está proyectada hacia finales de década, tal vez más tarde. Retrasos provienen de desafíos técnicos con vehículo de lanzamiento, Space Launch System, cápsula Orion y sistema de aterrizaje lunar. Cada componente requiere pruebas extensas. Fallas resultan en rediseños. Presupuestos y cronogramas se estiran. Los críticos argumentan que Artemisa es demasiado costosa y demasiado lenta, atrapada en burocracia y política. Los defensores argumentan que exploración espacial tripulada inherentemente es compleja y costosa, que seguridad requiere cautela y que objetivos a largo plazo justifican inversión. Ambos puntos tienen mérito. Misiones robóticas entregan más ciencia por dólar y no arriesgan vidas. Pero exploración humana captura imaginación pública de maneras que rovers no lo hacen. Ver humanos caminar en otro mundo inspira generaciones, impulsa interés en ciencia, justifica gasto político de maneras que datos de instrumentos no. Y eventualmente, si la humanidad quiere convertirse en especie espacial, necesitamos aprender a vivir y trabajar más allá de la Tierra. La Luna es banco de pruebas para eso. Mientras tanto, empresas privadas avanzan más rápido. SpaceX continúa desarrollando Starship, su vehículo de lanzamiento completamente reutilizable, diseñado para misiones a la Luna y Marte. Octubre vio otro vuelo de prueba, esta vez logrando exitosamente recuperación del propulsor Super Heavy, usando brazos mecánicos, hito significativo hacia reutilización completa. La reutilización reduce dramáticamente costos de lanzamiento. Históricamente, cohetes eran desechables. Construías uno, lo lanzabas una vez y se quemaba o estrellaba. Cada lanzamiento requería nuevo cohete, haciendo acceso al espacio exorbitantemente caro. Los cohetes Falcon de SpaceX introdujeron reutilización parcial, aterrizando la primera etapa para refueling y relanzamiento. Eso redujo costos significativamente. Starship busca reutilización completa, ambas etapas recuperadas y relanzadas. Si logrado, reduce costos de lanzamiento a órdenes de magnitud por debajo de sistemas actuales. Acceso barato al espacio cambia todo. Científicos pueden volar más misiones. Empresas pueden construir infraestructura orbital. Turismo espacial se vuelve alcanzable para más que solo ultrarricos. Eventualmente, acceso barato facilita minería de asteroides, colonias lunares, asentamientos en Marte. Estos objetivos suenan de ciencia ficción, pero están dentro de capacidades tecnológicas si los costos caen lo suficiente. La pregunta es si voluntad política y inversión económica seguirán. El historial es mixto. La humanidad llegó a la Luna en 1969, luego no regresó durante décadas. Entusiasmo se desvaneció, presupuestos se cortaron, prioridades cambiaron. ¿Ocurrirá lo mismo ahora o este empuje sostendrá? Factores sugieren que podría. Inversión privada añade resiliencia. Los gobiernos cancelan programas, pero las empresas persisten si ven ganancia. Competencia internacional también impulsa progreso. China tiene ambiciones lunares. India lanzó misiones exitosas.
Europa y Japón participan. Cuando múltiples naciones compiten, ninguna quiere quedar atrás. Aún, los desafíos son enormes. Radiación en espacio profundo, degradación muscular y ósea en baja gravedad, aislamiento psicológico, sistemas de soporte vital. Todo necesita soluciones antes de que misiones tripuladas largas sean factibles. Estamos aprendiendo, pero lentamente. Implicaciones de IA cuántica y avances espaciales. Estas tres áreas, computación cuántica, inteligencia artificial, exploración espacial, evolucionan en paralelo, pero hay superposiciones. Computadoras cuánticas eventualmente podrían acelerar entrenamiento de IA, resolviendo ciertos problemas de optimización más rápido. IA ya está optimizando diseños de satélites, analizando imágenes de telescopios, planificando rutas de naves espaciales. Computación cuántica podría permitir simulaciones de química molecular, ayudando a diseñar sistemas de soporte vital o combustibles de cohetes. La convergencia crea posibilidades, pero también riesgos. Combinación de IA cuántica podría revolucionar descubrimiento de medicamentos, ciencia de materiales, predicción climática. También podría romper encriptación, permitir vigilancia sin precedentes, concentrar poder en manos de quien quiera que controle la tecnología. Como siempre, tecnología es herramienta. Sus efectos dependen de cómo se use, quién la controla, cómo desarrollamos y gobernamos la tecnología. Si la IA ayuda o daña, depende de elecciones similares. Si manejamos contacto alienígena potencial sabiamente o pobremente, depende de nosotros. La convergencia de desarrollos en octubre de 2025 podría ser coincidencia. Tecnología avanza en múltiples frentes simultáneamente porque todos son impulsados por fuerzas similares. Progreso científico, refinamiento de ingeniería, incentivos comerciales, competencia geopolítica. O tal vez hay conexiones que apenas comenzamos a percibir. Computación cuántica habilitando avances de IA que revelan patrones en datos, incluidas observaciones de WAPI que requieren nueva física para explicar. De cualquier manera, estamos viviendo tiempos interesantes. Esa vieja maldición, que vivas en tiempos interesantes, aplica. Tiempos interesantes son tiempos inciertos, tiempos cuando patrones establecidos se rompen y nuevos emergen, tiempos cuando elecciones pequeñas tienen grandes consecuencias porque los sistemas están en flujo, tiempos cuando el futuro se siente tanto emocionante como aterrador, porque cualquier cosa parece posible. El pronóstico de 48 horas es más de lo mismo, pero acelerado. Más avances cuánticos, más despliegues de IA, más impulso de divulgación o más ofuscación dependiendo de qué hay que divulgar. Más teorías de conspiración porque las condiciones que las crean se intensifican. Más descubrimientos espaciales a medida que misiones devuelven datos y nuevos telescopios comienzan operaciones. Más de todo porque el ritmo mismo está incrementando. La velocidad de información sigue aumentando. Lo que tomó años descubrir ahora toma meses. Lo que tomó meses toma semanas. El retraso entre descubrimiento y conciencia pública se encoge. Vivimos más cerca del borde cortante del conocimiento que cualquier generación previa. Eso es estimulante y abrumador. Mantenerse al día requiere atención constante. Quedarse atrás sucede fácilmente. Pero tal vez mantenerse al día no es necesario. Tal vez intentar rastrear cada desarrollo es erróneo. Quizás mejor enfocarse en lo que importa personalmente mientras se mantiene conciencia de tendencias más amplias. El universo revelará sus secretos a su propio ritmo. Nuestra comprensión crecerá ya nos estresemos o no. Las tecnologías se desarrollarán según física y economía, independientemente de qué tan de cerca miremos. Esto no significa pasividad. Significa elegir batallas, enfocar atención donde es más efectiva, aceptar que no podemos saber todo o entender todo,
o controlar todo, hacer lo posible, abogar por lo importante, aprender lo interesante, pero no fingir omnisciencia u omnipotencia. Somos seres finitos en universo infinito, haciendo lo mejor con tiempo y conocimiento limitados. El misterio del Boosphere eventualmente se resolverá de una forma u otra. O se prueba que es tecnología alienígena que revoluciona todo, o se prueba que es creación humana que enseña lecciones sobre creencia y verificación, o permanece ambiguo uniéndose a la larga lista de anomalías que ni confirman ni niegan afirmaciones extraordinarias. Cualquiera que sea el resultado, aprenderemos algo. Las computadoras cuánticas continuarán mejorando. Tasas de error caerán. Conteos de qubits aumentarán. Algoritmos se refinarán. Aplicaciones se multiplicarán. En 10 años, computación cuántica podría ser mundana, herramienta especializada usada para problemas específicos como GPUs, se usan para gráficos o aprendizaje automático, o podría ser revolucionaria, transformando industrias y habilitando avances que no podemos imaginar aún. Lo más probable en algún punto intermedio. Los sistemas de IA crecerán más capaces, manejarán más tareas, se integrarán más profundamente en infraestructura, se volverán más confiables o revelarán más fallas. Los debates sobre seguridad y ética continuarán, probablemente intensificándose a medida que capacidades aumenten. Regulaciones emergerán, inadecuadas al principio, pero evolucionando. Nos arrastraremos hacia marcos que equilibren innovación con protección. La divulgación de UAP procederá o se estancará, dependiendo de factores mayormente ocultos de vista pública. Presión congresional podría forzar revelaciones. Denunciantes podrían liberar información que no puede ser ignorada. O el tema podría desvanecerse nuevamente como lo ha hecho antes, descartado como distracción de preocupaciones más apremiantes. Veremos. El cronograma es incierto, pero la atención no desaparecerá pronto. Las misiones espaciales devolverán datos. Algunos confirmarán expectativas. Algunos nos sorprenderán. Nuestra comprensión del sistema solar y galaxia se profundizará. Encontraremos más exoplanetas y caracterizaremos sus atmósferas. Aprenderemos más sobre nuestros orígenes cósmicos y evolución. El conocimiento se acumula, incluya alienígenas o no. Las teorías de conspiración mutarán y se propagarán, porque la psicología humana no ha cambiado incluso cuando la tecnología de información sí. Seguiremos viendo patrones, infiriendo intenciones, buscando narrativas simples para realidades complejas. Algunas teorías probarán ser parcialmente verdaderas. La mayoría serán falsas. El desafío de distinguirlas permanecerá y la vida continuará. Las personas trabajarán y amarán y criarán niños y crearán arte y resolverán problemas y cometerán errores. Los grandes desarrollos que hemos discutido importan, pero importan en contexto de existencia humana ordinaria. La tecnología sirve a la humanidad, no al revés. Ya sea que computadoras cuánticas rompan encriptación, o IA escriba novelas o alienígenas visiten, las experiencias humanas fundamentales persisten. Buscamos significado, formamos comunidades, queremos entender nuestro mundo, creamos historias para dar sentido a la experiencia, esperamos futuros mejores y tememos peores, sentimos curiosidad por misterios e incomodidad con incertidumbre. Estos impulsos han moldeado cultura humana durante milenios y continuarán moldeándola independientemente de cambio tecnológico. Entonces, ¿qué viene después? Más de todo, más conocimiento y más preguntas, más capacidad y más riesgo, más conexión y más aislamiento, más claridad y más confusión. El ritmo se acelera, pero naturaleza humana se adapta lentamente. Manejaremos lo que viene como siempre hemos manejado nuevos desarrollos, imperfectamente pero persistentemente. Algunos prosperarán en los cambios, algunos lucharán. La mayoría se adaptará lo suficientemente bien para continuar. Al universo no le importan nuestras teorías o nuestras tecnologías.
Simplemente es vasto y antiguo y lleno de maravillas. Somos privilegiados de estudiarlo, de gradualmente decodificar sus secretos, de entender cómo funciona y nuestro lugar dentro de él. Esa búsqueda continúa independientemente de dramas políticos o teorías de conspiración, o incluso contacto alienígena. La búsqueda de conocimiento es fundamentalmente humana. Mientras existamos, seguiremos haciendo preguntas y buscando respuestas. Octubre de 2025 fue notable por la convergencia de desarrollos a través de múltiples dominios. Pero cada mes trae descubrimientos. Cada año avanza comprensión. Los eventos específicos que hemos cubierto serán notas al pie para historiadores futuros, estudiando este período. Lo que reconocerán es que vivimos a través de aceleración, cuando conocimiento y tecnología ambos se expandieron lo suficientemente rápido para ser desorientante. Generaciones futuras podrían mirar atrás con envidia a este tiempo de descubrimiento y posibilidad, o podrían verlo como escape estrecho de desastre mientras navegábamos peligros apenas comprendidos. De cualquier manera, estamos viviendo la historia que estudiarán. Las elecciones que hacemos individualmente y colectivamente importan porque moldean lo que viene después. Eso es cierto en cada era, pero se siente más agudo ahora porque el ritmo y las apuestas ambos parecen más altos. El pronóstico de 48 horas, más avances, más misterios, más debates. Los patrones que hemos examinado continuarán e intensificarán. Computación cuántica progresará. IA se propagará. Divulgación de UAP avanzará o se estancará. Conspiraciones proliferarán. Misiones espaciales entregarán datos. Y en algún lugar alguien descubrirá algo que cambia todo nuevamente, iniciando nuevo ciclo de asombro e investigación y argumento. Esa es la naturaleza de ciencia y tecnología y curiosidad humana. No hay punto final donde sepamos todo y no construyamos nada nuevo. Cada respuesta es provisional, cada logro una plataforma para el siguiente desafío. El viaje continúa mientras nosotros lo hagamos, y basándonos en todo lo cubierto aquí, el viaje apenas se está poniendo interesante.